Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Zeta de Divulgación de la Ciencia de la UAM Xochimilco. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Y en esta ocasión, en esta charla de ciencia, está conmigo la doctora Verónica Barón, amiga y además Gracias. admirada investigadora del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco, que trabaja unas cosas bien bonitas y bien, más que bonitas, muy interesantes, porque atiendes un fenómeno de cómo funciona la química del cerebro y especialmente el tema que es muy interesante es el de la epilepsia, que es el que quisiste compartir con nosotros. Pues Así es. bienvenida, Vero, muchas gracias por atender la invitación y que nos quieras compartir la información que has trabajado No, pues tanto muchas tiempo. gracias. Gracias a ti y a todos y qué bueno que estén aquí. Me da mucho gusto compartirles un pedacito de lo que hacemos y de lo que somos, ¿no? O sea, ya Ceci me presentó, yo soy profesora de hace 20 años, pero realmente tengo toda la carrera aquí. Ajá. Y en el laboratorio que trabajamos nosotros, es en colaboración con el doctor Camilo Ríos y el doctor Luis Rocha. Y hacemos toda la investigación acerca del sistema nervioso central. Investigamos sobre depresión, ansiedad, Alzheimer, Parkinson y epilepsia. En esta ocasión nada más vamos a hablar de epilepsia, ya habrá otras ocasiones Sí, en las claro. que hablemos de ansiedad y depresión, que son fenómenos sociales que nos afectan muchísimo y que tenemos que abarcar, ¿no? O sea, yo como Ajá. egresada de la UAM Xochimilco, siempre me preocupo mucho por las problemáticas que haya sobre qué podemos hacer, ¿no? Por las personas, ¿no? Aunque nuestra investigación es 100% preclínica, de todas maneras hay que ver en miras a qué pasa con la población, si Sí. realmente se está afectando, porque es un problema que realmente nos afecta hasta como familiares, como amigos, cuando convivimos con una persona que tiene epilepsia. Sí, es tremendo, pero te medio presenté, te presentaste, pero voy a presentar algo de tu semblanza curricular Claro. más formal. Ella es profesora titular de tiempo completo del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco desde hace 21 años. Actualmente es jefa del área farmacocinética y farmacodinamia. Luego nos explicas qué es eso. Así. Es egresada de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica de esta misma institución. Tiene una maestría en farmacología por parte del CINVESTAB en el POLI y doctorado en educación centrado en investigación por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es investigadora nacional a nivel 1 en el SNI y durante su trayectoria académica ha impartido los cursos de evaluación experimental de fármacos, evaluación de materias primas para la producción de medicamentos, los fármacos como modificadores de funciones biológicas y es un privilegio que alumnos de primer ingreso estén contigo porque están interactuando con un investigador de primer nivel, Ay, gracias. pero que los esté introduciendo al sistema modular, que es algo nuevo para muchos, y que les inyectas el amor por el conocimiento y por la curiosidad, porque aquí se van a formar como a través de la investigación, ¿no? Claro. Entonces es muy bonito saber que estás en el TID y además siempre me invitas a hablar con tus alumnos de algo. Sí. Entonces hacemos muy buena sinergia con el arte y la divulgación. Ha participado en la elaboración en extenso del módulo los fármacos como modificadores de funciones biológicas, en la realización del manual de prácticas de laboratorio para el módulo, los fármacos como modificadores, así como en los procedimientos normalizados de operación para aparatos de laboratorio y en la adecuación de la carrera de química. Para difundir lo que está realizando, ha asistido a los congresos organizados por la Asociación Farmacéutica Mexicana, la Asociación Mexicana de Farmacología, la Asociación Mexicana de Profesores de Bioquímica AC, la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia y en congresos organizados por la UAM Xochimilco y por el Consejo Mexicano de Educación, así como congresos internacionales de la Sociedad de Neurociencias. Qué bonito. A mí las neurociencias me pueden apasionar. Entonces, a ver, cuéntame, tú ibas caminando un día en la universidad y decidiste estudiar QFB y cómo es que de repente te fuiste a, al rollo de las neurociencias. ¿Qué es lo que
determinó que te involucraras en esto para que ahorita entremos en la epilepsia? Claro, siempre fui como muy, ¿qué pasa con esto? Muy preguntona, ¿no? Muy preguntona de verdad. Y como que leía y leía y siempre quería más. Y yo no sé, la verdad no me explico por qué desde pequeña siempre decía, yo quiero tener maestría, doctorado, investigar, curar a las personas. Pero nunca pensé en ser médico, siempre pensé en buscar la cura y yo sentía que era a través de los medicamentos, más que directamente con las personas. Entonces, cuando entré aquí a la UAM, me gustó muchísimo el sistema, me enamoré del sistema porque te hacen que realmente resuelvas los problemas de manera social y que puedas beneficiar a las personas, no solamente quedarte con lo que investigas. Entonces, la verdad es que me gustó mucho y después conocí a la doctora Marina Altagracia, al doctor Kravtsov, que fueron ángeles en mi vida, la verdad, gracias a También en la ellos. mía, ¿eh? Sí, es que de verdad Ujú. ellos te invitaban a investigar, te decían, mira, niña, tú sí tienes como visión para esto, para aquello, se ve que no te dan miedo los ratones, las ratitas, vamos a hacer una síntesis de fármacos, de fármacos olvidados, ¿no? Los fármacos huérfanos, y de ahí empezaron a surgir, a investigar y así, y siempre he sido así muy inquieta. Sí, y ellos comprometidos socialmente. Yo Claro. cuando cuento algo de Krasov y que digo, es que Krasov me decía, mira niña, dice, Niña, ¿cómo ¿verdad? Su permitías que palabra. te dejaran niña? Le digo, siempre fui niña desde que me conoció Claro, hasta que lamentablemente murió, sí, en el 2019, y sí, Marina un poco antes, ¿no? sí. Y siempre me dijo niña, y era yo, pasaba muchos años después de los 50 y siempre fui niña para él y la gente querida nos decía niñas y no era Sí. ofensivo, No, no, no. era una manera de reconocerte que tenías como mucho potencial todavía que crecer, ¿no? Pero además sabían muchísimo y a veces sí te regañaban también porque también eran profesores con los que tenías que aprender. Sí, Pero gracias a eso como que uno realmente con ellos aprendí que no basta nada más sintetizar y ya, sino aplicarlo realmente exacto, a algo social. exacto. Entonces, sí, la epilepsia Ujú, siempre, bueno, todo lo que afecta al sistema nervioso central siempre me ha llamado mucho la atención, ajá. pero epilepsia creo que ha sido uno de los temas los que más ¿Y por me... qué te interesa tanto? Hay mucha gente que padece. ¿Qué es la epilepsia? ¿Es una enfermedad o es una manifestación de una enfermedad? ¿Qué es? Mira, la epilepsia es un síndrome en el cual hay una sincronización, pero excitable de las neuronas que se incrementan de manera acelerada y no se sabe muy bien el motivo por qué. Mm, Se excitan fácilmente con cualquier causa o alguna manifestación externa ujú. que es imposible decir que esto te va a producir epilepsia. Bueno, además hay que considerar algo. Una crisis convulsiva por sí sola no es epilepsia. Ok. Hay O sea, muchos tipos de crisis sí, compulsivas. no, además tienen que ser repetitivas y que se vuelvan a repetir sin ninguna causa como tal. O sea, porque podemos hablar, por ejemplo, de alguna crisis convulsiva que te da después de tener un accidente automovilístico. Y no necesariamente Y no es necesariamente fue una un... reacción de que se estimuló la neurona mm, y a través de un potencial de acción de estas neuronas hubo una respuesta, ¿no? Del mm, organismo que se manifiesta con movimientos ujú, en el cuerpo. ujú, Pero nosotros tenemos química en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ujú, que es capaz de inhibir esta respuesta excitatoria, ¿no? Entonces, ujú, esta respuesta es también debido a otro componente que es el GABA, y este GABA lo que va a hacer es que va a controlar, va a mantener el equilibrio. Nuestro cuerpo es un equilibrio. Yo he participado, como decían, en los fármacos como modificadores de funciones biológicas y dicen como modificadores de funciones biológicas. En realidad sí, nos están modificando los fármacos, todo lo que tenemos sí, adentro, porque nosotros tenemos una manera de funcionar. pero nos están equilibrando. Entonces siempre hay un equilibrio. Ujú, Pero en las personas que tienen epilepsia,
no sabemos por qué ese equilibrio no funciona bien. Okay. Y ese par de neurotransmisores no están reaccionando bien. O sea, en cualquier causa que, no sé, ingerir alcohol, desvelarte, una luz, algo que te provoque una crisis, nuestro cuerpo debe de ser capaz de estabilizarlo. estabilizarlo. Ajá. Pero en si el no, caso de quien padece esto, no surge esa no se información. estabiliza. Hay varias teorías. Una pudiera ser que ese GABA se encuentra en concentraciones muy pequeñas en comparación con nosotros, las personas que no padecemos epilepsia. Y pudiera ser que si es tan pequeña esta cantidad, entonces ellos no van a lograr estabilizarlo. Esa es la primera teoría. Pero no a todos es eso. A algunos puede ser que sea un exceso de glutamato. Y también puede ser por algún alimento, por ahí se... Yo tuve una compañera, la que quiero mucho porque somos hermanas de vida, que estudiamos juntas aquí en la universidad. Y justo ahí es donde yo tuve mi primera experiencia con alguien cercano que padecía ataques epilépticos. Fue muy impresionante la primera vez porque no sabíamos qué hacer, pero la otra compañera del equipo, que es lo maravilloso de la UAM, trabajar en equipo, Claro. es la que ya lo había vivido y ya le habían dicho los papás cómo actuar. Entonces nos dijo, hay que atenderla de esta manera y esperar a que pase y que no se dañe físicamente, ¿no? Entonces aprendimos a llevarlo y cuando ya estuvimos 4 años juntas, nos decía que lo que le habían dicho los neurólogos era producto de cisticercos que se albergaron en el cerebro, se calcificaron y venían en las fresas por mala limpieza de las fresas. Sí, sí, sí. O sea, un alimento dañado puede albergar estos cisticercos y depositarse en el cerebro y quedarse ahí y afectar el sistema nervioso. No, y bueno, y ahí, o sea, qué padre, dices, ya encontré la causa, ¿no? De alguna manera, o sea, es muy, muy feo, ¿no? Decirlo así, pero ya encontraste la causa, es el cisticerco, a lo mejor una cirugía, que imagínate que te Si no abran era el posible cerebro, cirugía. o sea, es algo muy traumático, ¿no? Para las Sí. personas, pero puede que sí, que ya hay neurocirujanos muy buenos, con técnicas actualizadas, a lo mejor que no son tan invasivas y pueden hacer la cirugía. Pero imagínate que te quiten un pedacito del cerebro, Sí, no, afecta a no. otras funciones. Estamos Como... hablando hace 40 años. Sí, no, pero Ahora se ha y avanzado aún en la mucho y aún actualidad así. puede Ajá. afectarte la visión, el habla, los movimientos, o sea, Sí, digamos puede que que una ya no cirugía no es un convulsione. recurso de solución, es No, demasiado invasivo. sería muy invasivo. Ajá. ¿Y cómo funciona la epilepsia? ¿Qué es lo que le sucede a alguien que tiene ataque epiléptico? Sí, es lo que te digo, que no es capaz de estabilizar, porque puede ser que le falte sobre todo el GABA, ¿no? Este neurotransmisor que sería el inhibitorio, que lo tiene en muy bajas concentraciones. ¿Por qué no lo sabemos? Algunos dicen que puede ser genético. Se han hecho varios estudios donde dicen si una persona en la familia tiene epilepsia, es muy probable que un sobrino, un nieto, de repente resulta que también tiene, pero no está comprobado. O sea, también se están estudiando si es por ahí, porque también otra manera sería, ya encontramos el gene, pues lo inhibimos, ¿no? Entonces se solucionarían muchas cosas, pero no, esto es difícil. Sí, oye, tenías unas diapositivas, ¿quieres que las veamos? No, si quieres ¿No? seguimos así, Ah, me ok. parece bien. Entonces, hay alguna que sí es inevitable, me decías, porque Sí, sí, tiene sí, unos la del elementos mecanismo, interesantes. sí, sí, sí. Oye, y entonces, esto de la epilepsia, ustedes en el laboratorio estudiarían cómo el sistema nervioso produce estos hormonas, neurotransmisores, etcétera, y cómo buscar fármacos Sí, sí, sí. que compensen el inadecuado funcionamiento del cerebro que lleva a una vida, este, pues muy difícil en el individuo, ¿no? Porque un ataque epiléptico, me imagino que, bueno, yo que lo viví, había varios factores que lo ocasionaban. Según nos decía, yo era muy joven, no era médica ni sabía tantas cosas como ahora ustedes me han compartido, pero
pero recuerdo que le decían, tienes que dormir bien. En la universidad uno no duerme bien, porque si no dejaría de ser universitario que se desvela por lo que sea, ¿no? Por las fiestas, para eso está uno joven. Que tomara sus medicamentos, que no tomara alcohol, que hiciera ejercicio, y lleva una vida funcional, tenemos 60 años, ¿no? Ya ha tenido un hijo, o sea, lleva una vida funcional, pudo atenderse con el paso del tiempo, pero siempre fue un factor que su calidad de vida se veía afectada, porque no sabes en qué momento puede surgir. Aunque duermas bien, comas bien y demás, siempre estará ahí la posibilidad de esa no regulación. Sí, exactamente. O sea, bueno, a lo mejor un poquito hablando que por qué también es tan importante seguir estudiando la epilepsia, es porque ha afectado o afecta más bien al 1 o 2% de la población mundial, que estamos hablando casi de 50 millones de personas en el mundo, en el mundo. Entonces, y sin embargo, hay buenos medicamentos actualmente y controlan casi el 70% de esa población que tiene epilepsia. Sin embargo, hay como el 30% que no sabe, que tiene una epilepsia resistente a fármacos. Uy. Y eso es lo que afecta mucho. Bueno, las personas que padecen epilepsia, como lo decía, ya sea que estén controladas o no estén controladas, siempre se sienten como deprimidas, como retraídas, como que la sociedad los ha estigmatizado mucho diciendo, tienes epilepsia, no puedes estudiar, o no estudies una carrera que te cause mucho estrés, o no, no te cases porque cómo vas a tener hijos y no los vas a poder cuidar, mucho menos trabajes, ¿no? O sea, a lo mejor puedes estudiar, pero pues te quedas en casa y así, ¿no? Y ya sea hombres o mujeres. Entonces, es increíble ver cómo ha avanzado tanto en medicamentos, la sociedad, la visión que tenemos como humanidad, y en la actualidad, si llevas una epilepsia bien controlada, puedes tener una vida normal, normal. Hay otro estudio que estamos haciendo, ahorita me acordé, con la doctora Luisa Rocha del CIMBESTAB. Ella está trabajando ahorita buscando a personas que tengan éxito, ya sea académicamente, en el ámbito político o en el ámbito artístico. Y apenas hizo una entrevista que después se las comparto, les paso el link, a Ángeles Mastretta. Es una escritora y cinematógrafa, ¿no? Arráncame la vida. Que además pone muy bien claro esta sociedad tremenda machista. Bueno, ella padece epilepsia. No me digas. Ella padece epilepsia, y en esa entrevista que nos autorizó distribuirla y compartirla, ella nos dice que como su propia familia, su mamá específicamente, la inhibía de muchas cosas. No puedes hacer ejercicio, no puedes hacer estudiar, no te estreses, no te desveles, no tengas novio. Pero su papá no, su papá siempre le dio un apoyo y le dijo, tú eres normal. Es más, ella cuenta que cuando era niña ni siquiera sabía que tenía epilepsia, sabía que estaba enferma porque se perdía. Y es que eso es algo bien curioso, ¿no? Que una persona que padece epilepsia nunca se va a dar cuenta cómo convulsionas o qué es lo que pasó. El estrés es mucho para los familiares. Comenta eso, perdón, esto de la epilepsia es muy interesante porque quien lo padece no sabe qué pasó. No sabe. Solo sabe por los testigos que estuvieron juntos, ¿no? Ya despierta y como... ¿Qué hice? Sí, que... Y quien no conoce, ahí se está haciendo la que no entiende. Pero no, su cerebro desconectó esa posibilidad de información, por decirlo de una manera muy de palitos y plastilina. O sea, se alteró una parte del cerebro que no le permite recordar lo que sucedió, porque no tiene ninguna voluntad sobre su cuerpo. Nada, queda en forma involuntaria. Y mira, un poquito de lo que me preguntabas también, ¿qué te inquietó? Yo también tuve una compañerita en la primaria que siempre que teníamos exámenes, convulsionaba.
sea, se estresaba Se mucho. estresaba mucho. Era un foco, ¿no? De excitación para ella, esas crisis convulsivas. Y todo el mundo como que hasta le tenía miedo, como que Es que decían, la pues, ¿qué ignorancia pasa? la ignorancia y la sociedad que es muy cruel y muy Sí, violenta, ¿no? La gente piensa que violencia es golpear, no, maltratar físicamente. La violencia es esto de decir, no salgas, estás enferma, no sí, tengas novio, y surge de la misma familia. sí, Con todo esto que se ha desatado ahora de la violencia de género, te das cuenta que está tan descrito así en muchos factores todo el tipo de violencia y que desgraciadamente en el seno de las familias es donde aprendemos a ser violentos con nuestras palabras, con nuestra segregación, con el ocultar si alguien tiene una enfermedad como epilepsia o como algún otro trastorno o síndrome. Somos muy violentos. sí. Y eso ha sido desde la Segregamos antigüedad, desde ¿eh? siempre, A lo ¿no? mejor en la diapositiva, la 2. A ver la diapositiva 2, ¿qué nos La, vas a no, develar? la 3 Pero de la la historia, un 3, poquito para que vean sí, nada más así como ver que esta enfermedad desde épocas antiguas se consideraba como una enfermedad mágica, una enfermedad satánica, o sea, el que tenía epilepsia pensaban que sí, tenía un demonio, ¿no? Que se le claro. metía el demonio. O sea, de hecho hay hasta en la Biblia pasajes bíblicos donde Jesús cura a un niño con epilepsia y y también personajes tan importantes en la historia como Isaac Newton, Albert Einstein, padecieron epilepsia y entonces no lograron, o sea, porque la capacidad la tienen, pero hay que controlar esa epilepsia, porque con cada crisis Ujú. el cerebro sufre muerte neuronal y se va haciendo el daño, y entonces O sea, no solo tiene el problema en el momento, sino va no, va dañando, va dañando, es afectando su una enfermedad cerebro. neurodegenerativa. O sea, entre más dejes convulsionar a la persona, más va a tener un deterioro, perdón. Ajá. Entonces, hay que controlarla desde el principio. En la historia aquí podemos ver la imagen, cómo hasta les rezaban nada más, los aislaban, incluso en los pasajes aparece que a los de la lepra, pero también a los de epilepsia pensaban que era contagioso y los como que los aislaban para que no se contagiaran. Y realmente no es contagioso, ¿no? O sea, eso Pues no, no. nada. En la actualidad ya sabemos. Y en 2500 antes de Cristo fue cuando se dieron las primeras evidencias. El médico Ujú, Hipócrates encontró que el cerebro no era una enfermedad divina y él lo clasifica como que había como flema en el cerebro, hacía él disecciones en humanos y ujú, entonces encontró como algo, como un moquito, como algo así que estaba ahí dañando las células y decía, ujú. es que las personas que tienen algo ahí que es lo que les ¿Qué le está está afectando? causando. No es un demonio No ni es es un demonio, es espíritu que se algo que hay que metió. curarlo, pero pues yo creo que él estaba muy adelantado a su época Totalmente. no se hizo nada hasta como en 1890, por ahí más o menos, que fue cuando se empieza a trabajar con animales de experimentación y se Ujú, empieza a observar que en la parte cortical del cerebro, ahí podemos ver que sí hay un cúmulo de neuronas, que te decía el ujú, glutamato, puede estar implicado y estar en una cantidad mucho mayor ujú. o el glutamato en una cantidad Menor. mucho menor. Entonces la teoría es Ujú. el equilibrio, ¿no? Sí. Pero una vez que, por ejemplo, el glutamato actúa, a lo mejor aquí sí sería la diapositiva, la 7, por favor. La 7, por favor. En ese, les voy a explicar, ahí voy a entrar un poquito en farmacología, no tan a profundidad para que No se todos van a te hacer fármacos entiendan. ahorita, ni químicos, ni nada. No, Simplemente es inevitable. claro, porque hablamos de la química en la epilepsia y Sí, la química es los aminoácidos, el glutamato. Esto que está aquí en azulito, la primera, es una neurona, ¿eh? O sea, dibujada, bueno, por un químico. por un químico. Entonces no somos dibujantes, no somos diseñadores ni Pero das nada, muy bien la idea pero de se lo que entiende, sucede con el claro. GABA y Entonces tenemos aquí esta neurona que es la del glutamato, que es la neurona presináptica. En esta partecita de aquí
antes de llegar a la neurona que está enfrente, que es la neurona postsináptica, tenemos un espacio que es donde se hace la sinapsis. Entonces, por un factor externo que decíamos que puede ser la causa de causa desconocida, lo que va a pasar es que esta neurona de glutamato, que es una neurona excitatoria, va a hacer que el potencial de acción de la membrana se rompa el equilibrio, que cambie y que permita la entrada de iones como sodio y calcio. Y estos van a hacer que se incremente la carga positiva de nuestra neurona. Entonces, esto Está sobrecargada de energía. Y esto hace que se liberen las partículas, las rueditas de color negro que tenemos aquí, son glutamato que se va a liberar al espacio sináptico. Y entonces esto va a actuar en la neurona de enfrente, en dos receptores principales, que es el NMDA y el receptor AMPA. También hay otro receptor que es el receptor kainato, que está en menor concentración, pero que nos ha servido mucho para investigar cuál es el mecanismo de acción de la epilepsia. Bueno, entonces, esta neurona lo que hace es liberar glutamato, y el glutamato, otra vez ya sin estímulo, como es una como reacción en cadena, lo que va a hacer es que va a activar a esta neurona y otra vez surge el potencial de acción y así se van a ir todas las neuronas, haciendo que entre sodio, calcio, se libere glutamato, y es cuando aparecen los movimientos incontrolables en el cuerpo y empiezan a convulsionar las personas. Sin embargo, les decía yo que tenemos otro neurotransmisor químico, que podemos decirle el bueno, GABA, que es que viene de neuronas inhibitorias. Este GABA es por sus siglas en inglés, en realidad es el ácido gamma aminobutírico. Este GABA tiene pues prácticamente la misma función, ¿no?, que la otra. Va a pasar las vesículas, se libera GABA a la parte de sinapsis, pero al momento de que entra la neurona que está enfrente, que es la postsináptica, ahí va a dejar entrar cloro, y el cloro tiene una carga negativa, no positiva. Entonces teníamos carga positiva, y con negativa se va a hacer el equilibrio, se estabiliza y se rompe esta reacción en cadena y deja de producirse la crisis convulsiva. Oye, Vero, te voy a interrumpir porque aquí nos dice Dan Goodface. Yo, siendo una persona con epilepsia, una enfermera literalmente me dijo que cualquier alimento, harinas, lácteos o azúcares, puede regresar la crisis en cuanto se retire el medicamento. ¿Usted qué opina? Es que más bien no son los alimentos, no debemos de retirar los medicamentos. O sea, la epilepsia no se cura por un mes, por 2 meses de tratamiento, se como una gripa. Se controla y toda la vida, una vez que dicen que tienes epilepsia, tienes que tomar tus medicamentos. Ojo, si algún alimento está haciendo que aún con el medicamento surja una crisis convulsiva, hay que tenerle atención, hay que ponerle atención y hay que quitarlo de nuestra alimentación, ¿no? Porque sí hemos hecho estudios y no se ha comprobado tan específicamente que ciertos alimentos como el chocolate, las fresas, que nos dicen que son como unos disparadores de crisis convulsivas, sean los que te están produciendo esa crisis. Entonces, más que los alimentos, son los medicamentos. No se deben de retirar. No se deben de retirar. Una vez que empiezas, creo que es un factor, incluso cuando se toman antidepresivos, cualquier medicamento que va al sistema nervioso, si empiezas a tomarlo, alguna vez yo tomé un ansiolítico, ¿no? En esa época que tienes hijos chiquitos, el papá que está enfermo, el trabajo. Claro. Bien, y me mandaron un ansiolítico y yo no me lo quería tomar. Yo dije, no, acá con yoga, con mindfulness. No. Entonces me dijo, la química cambió, tiene que estabilizar su química para que se sienta mejor y no tan alterada, ¿no? Dice, pero una vez que lo toma, es muy importante concluir el ciclo, que eso he aprendido mucho con ustedes de sistemas biológicos. Cualquier medicamento tiene una dosis prescrita y esa dosis es por un estudio que se ha hecho específicamente para que su efecto sea el que se espera
en el que lo toma. Y generalmente cuando tomamos un medicamento, en los primeros momentos sentimos un alivio, ya me siento bien y lo corto, ¿no? Sí. Y ahí es donde estás dañando a tu organismo porque ya le diste una información y se la quitaste. No, y Y puede puede resultar lo resultar contrario. Esto adversa. es de epilepsia, Exacto, pero aplica para todos los pares de neurotransmisores, o sea, para exacto. ansiedad, para depresión, que uno va a ser el excitador y el Y otro el va a otro va ser a el ser el inhibidor. inhibidor. Ajá. Entonces, si tú quitas el inhibidor, entonces el excitador va a Y hacerse más se va por... potente, muchísimo más potente. Entonces, no Ujú, podemos hacer eso. Y bueno, esas son otras enfermedades que no me quisiera meter mucho, pero además sí te pueden controlar más fácil porque tenemos la causa. Y entonces, como decías tú, a lo mejor el marido me divorcié, bueno, ya, son después te muchos... encuentras otro novio y pues ya la causa está curada, ¿no? Entonces ya no vas a tener ese foco Ese de factor. disparo que te va a hacer que se empiecen a disparar, a liberar Ujú, los neurotransmisores. Aquí sí. no tenemos algo que podamos decir ya con esto. O sea, a lo mejor hay personas que se pueden controlar y no, más bien que las crisis aparecen muy esporádicamente. Ujú, Entonces, ¿por qué? Tampoco mencioné eso y es importante mencionarlo, la edad. Generalmente las crisis aparecen en niños y una vez que llegan a los 10, 12 años, desaparecen. desaparecen y no tienen convulsiones durante toda su vida adulta Wow. y hasta los 65 años Ujú. nuevamente vuelven a aparecer esas Y crisis. no se sabe por qué. No se O sabe no se ha por qué. observado. Entonces hay muchas personas que dicen, yo no quiero seguir tomando medicamentos toda mi vida, no me Mm, ha dado ninguna crisis convulsiva. Pudiera ser que vieran con el neurólogo, yo no soy neuróloga, yo no es que la ujú. epilepsia es personal, cada persona tendría que acudir al neurólogo y hacerse realmente el estudio clínico de pies a cabeza, ¿no? De pies a cabeza para que Sí. vean cuáles son las causas, cuáles son los factores, pero una vez que te diagnostican epilepsia y un fármaco te queda bien, uy, qué padre, dices, ya la Sí. hice, pero no es cierto. Tú cambias, tu química cambia, los No, pero factores a tu alrededor cambian. porque además también estos fármacos se dan en cantidades muy grandes, 3 veces al día, y ahorita ya hay de nueva generación que luego son una vez al día de liberación Ujú. prolongada, pero todo lo que entra a nuestro organismo pasa por el estómago, El pasa por el riñón. hígado, por el riñón, y estos órganos se van dañando. Todos los días, imagínate estar consumiendo un anticonvulsivo. Hay que tener también esos cuidados con las personas y hacerles monitoreo de toda su química sanguínea y cómo se encuentran en su organismo, por lo menos cada 6 meses. Mm, Una vez que tú ves que el hígado ya está teniendo problemas, que se incrementaron las transaminasas, las bilirrubinas, que ya mm, empiezas a ver amarillito a la persona, entonces es un indicativo de que algo no está bien y hay ujú. que retirar ese medicamento. Pero imagínate si ese medicamento lo estaba controlando y yo Híjole, lo retiro, sí. va a tener una crisis convulsiva. Entonces no es tan fácil quitar los medicamentos Ajá. y que a todas las personas les sirva el mismo medicamento, porque a lo mejor algunos decíamos Sí, tienen el glutamato en exceso, otros les falta el el GABA. GABA, o a lo mejor otros tienen más receptores AMPA o Mm, kainato. Entonces hay muchísimas causas factores, y sí. factores. Creo que la ciencia ha avanzado tanto y con tantos investigadores como tú y el doctor académico con el que trabajas, que lo que es muy valioso es que comparten esta información, ¿no? Sí, Porque hay claro. veces que tenemos miedo de tener una enfermedad o de, ya estoy tomando mucho medicamento, lo que sea, mejor me lo quito. Me han dicho que mejor un tecito, y hay veces que son contraindicados. Por ejemplo, Miguel Ángel Zavala, cuando nos hablaba de los medicamentos que surgen de las plantas medicinales, a veces la gente dice, es que es natural la planta medicinal, pero como tal también tiene dosis Claro, no y la tienes que controlas. conocer, exacto, Dices un sí, puñito, un pero ¿de puñito quién? ¿Mío o de una de la persona? señora, cómo es Sí. la mano, exacto, No, ¿no? no, no. Entonces le decía, hay que tener mucho cuidado, no niego el valor de la medicina tradicional, pero se necesita conocer las dosis adecuadas para lo que tomas y la persona y la edad y el padecimiento. Son Sí. muchos factores que se tienen que tomar en ¿No? cuenta. Y sobre todo para las personas que yo mencionaba que el 30% de que
son refractarias a los medicamentos, ya se les probó uno solito, dos solitos, van cócteles, 3 medicamentos y ninguno les da un efecto de protección. Entonces sí hay que buscar también alternativas naturales. Ahora lo que está muy no de moda, pero de mucho de investigación son los cannabinoides, ¿no? También que han resultado tener varios efectos muy benignos, sí, para la epilepsia, y que incluso hasta se estaba ahorita viendo en que se diera la libre venta y sobre todo para las personas que tienen epilepsia, ¿no? De porque sí se han visto resultados. Sí, se han visto resultados. Nosotros también hemos estado trabajando con ellos. Apenas el año pasado publiqué un artículo de cannabinoides y epilepsia, y entonces sí hemos tenido resultados en ratón. Todavía yo no lo he probado todavía en humanos, pero sí tenemos que hacerlo paso a paso, ¿no? Sí. Oye, mira, nos dice Mónica Macías, doctora, ¿cómo actúa el valproato de magnesio? Es muy específica la pregunta. Sí, pero tú sí la entiendes. Sí, son medicamentos que van a hacer que se inhiban los canales de sodio y potasio. Entonces están actuando a través de otro tipo de receptores, y lo que va a hacer es que también va a estabilizar. El valproato es un medicamento como de segunda generación que se utiliza mucho, sobre todo en niños, y que se ha visto que no tiene muchos efectos colaterales. Sin embargo, si los estímulos, otra vez volvemos a lo mismo, continúan, dejamos que el niño que ya está diagnosticado que tiene epilepsia y le estamos dando sus medicamentos, de repente le quitamos los medicamentos porque se nos olvidó como padres, o porque te da pena dárselos delante de las personas y dices, ay, que no vean que mi hijo tiene epilepsia, no le doy, o se te fuiste de vacaciones, se te olvidaron, o lo dejas que se desvele mucho. Eso pudiera causar que te dé crisis convulsivas. Sí. Nos dice Berenice Barrientos, doctora, yo sufro hipotiroidismo y hace unos meses me diagnosticaron epilepsia. ¿Habrá alguna relación entre estas dos enfermedades? Más bien tendríamos que, que diga exacto, todos los que tienen hipotiroidismo van a tener una crisis convulsiva, no. A lo mejor el inhibirle ciertos nutrientes puede ser que ella siempre haya tenido epilepsia, pero no haya tenido ese foco que disparara lo que había explicado, esta reacción en cadena, y no se había disparado. Entonces, al momento de que tú cambias algo en tu microorganismo, se rompe este equilibrio que mencionábamos y puede aparecer la epilepsia. Entonces, pero no nada más por una crisis convulsiva que haya tenido, ya es epilepsia. Tendría que tener varias crisis convulsivas y sobre todo hacerle un estudio electroencefalográfico, que en el encefalograma aparecen espigas que van a hacer de manera excesiva y sincrónica, o sea, como unas espiguitas muy, muy juntitas, que las podemos ver en las personas que tienen epilepsia, y las que no tienen, la espiga va normal, como que de manera normal. Entonces se tienen que hacer varios estudios antes de decir que tiene epilepsia. Tiene que hacer estudios encefalográficos, de tomografía y químicos. Y ya que si le diagnosticaron eso, tiene que tomar sus medicamentos, y aparte para el hipotiroidismo. Pero sí pudieran ser algunos factores. Tenía también la 5, donde tengo algunos factores que pueden ser causantes de crisis convulsivas, como isquemia cerebral, lesión cerebral, y ahorita que nos dicen hipotiroidismo también puede ser una causa. Y lo que sí tiene que hacer es controlarla. Si ya aparece que tiene varias crisis y que ya se dañó, que ya hubo un daño en el cerebro, entonces lo más recomendable es que tome los 2 medicamentos, tanto para el hipotiroidismo como para las crisis convulsivas, porque si deja de que aparezca otra, que a lo mejor aparece en 6 meses, en un año, no se sabe realmente cada cuándo, puedes tener ya daño en cerebro. Y entonces se va haciendo más neurodegenerativo, y aparte también en tiempo, porque a veces como que la crisis dura 5 minutos, 10 minutos,
pero conforme va avanzando puede llegar a tener un estatus epiléptico que es más de Bien. media hora y incluso Es peligroso. a Sí. ocurrir la muerte, ¿no? Entonces no Ajá. hay que dejar eso, hay que protegerlo, Sí. hay que estabilizarlo, no pasa nada. A veces tenemos mucho miedo a los medicamentos y estos medicamentos pues pasan por pruebas Ujú. en animales previamente, Y que a veces no luego, nos gusta mucho estudiarlos o que nos satanizan también a sí, nosotros, que por qué utilizan animalitos pobrecitos, sí, pero no los utilizamos de manera sí, desconsiderada, no, no, hay solo para lo una necesario para ver que efectivamente sean fármacos seguros y que se puedan utilizar en en personas. humanos. Ujú. Dice Berenice que muchas gracias por la respuesta. De nada. Dice, Rosario Salas, dice, doctora, ¿qué hacer o cómo ayudar a alguna persona que tenga un evento de epilepsia? ¿Cómo ayudar o qué hacer? Bueno, generalmente hay que tratar de agarrarlo, colocarlo un poquito de lado para que no se vaya a ahogar Ahogar. con la saliva, salivan mucho, y llevarlo a una clínica de inmediato, porque hay fármacos también que son para control crónico y fármacos para control agudo, que en este Mm, caso es el diazepam, que no se recomienda estar tomando diazepam todos los días si tienes epilepsia, porque son dosis muy muy fuerte. fuertes Son para de choque, pues en son. ese momento van a romper ese equilibrio que se rompió, más bien Ujú. estabilizarlo Y luego ya viene la y atención ya, para para continuar la controlarlo estabilización. con dosis más bajitas, con fármacos que no sean tan agresivos, pero sí sería inmediatamente acudir al médico Es y no como las dejarlo alergias, pasar. una cortisona, pero no es para que te estés poniendo cortisona No, cada todos día. los días, no, 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 no. O se sea, tú ya acaba sabes que eres celando. alérgico a algo, pues entonces ve y trata y haz más estudios, ¿no? Porque Ujú. sí. Sí, y sobre todo no tenerles miedo, no meterles miedo a uno como personas familiares y no estigmatizarlos, ¿no? Que Claro. la verdad es que yo creo que darles todo el Creo que lo apoyo. más fuerte es la Sí, estigmatización social, sí, 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 ¿no? sí, sufren El mucho, saberte si tienes cualquier enfermedad, ¿eh? cualquiera, Si tienes pero diabetes, si tienes hipertiroidismo, si tienes hipotiroidismo, lo que sea, hay una todo. descalificación social porque piensa la sociedad que todos deberíamos estar en una revista de moda, siendo el ejemplo a seguir por todo el mundo cuando somos cuerpos vivos. O sea, Claro, somos no, no, no. biología, somos fisiología, estamos en constante transformación con un montón de factores que determinan cómo funcionamos. Sí. Entonces, no es yo quiero estar enfermo de algo, ¿no? Sí. Y no administrarle Más ningún compasivos, medicamento, ¿eh? A alguien, decir, exacto, pues ser yo le más, voy a dar esto, le voy a dar... No, no, al médico. Y si exacto, ya eres un familiar, ya que vives con esa persona y a lo mejor ya el médico ya les dio diazepam, ya les dio la dosis, bueno, sí pudieras inyectarlo, pero con la capacitación, ¿no? Que claro. tienes de los médicos. Dice Mónica Macías, doctora, tenía mioclomias, pero a partir de que me quitaron la quetiapina, la riaperidona y la sertralina, ¿qué son esos Son fármacos ¿Son fármacos? anticonvulsivos, pero que Ah, ok. actúan de diferentes Ujú. mecanismos. Ujú, Dice, es muy rara la vez que me dan estos ataques. ¿Se los quitaron? ujú. Bueno, ¿Y las que se me, o sea, qué son los mioclomias? son movimientos Ah, involuntarios que de repente te puedes como estirar mm, o empiezas como a como, brincar, o sea, ajá. son de diferentes, o nada más te quedas así como perdido en la distancia. O sea, una Ujú, epilepsia también es sí, algo, sí, te quedarte puedes quedar como así como, catatónico, sí, como, no sabes ni qué y empiezas nada más a parpadear y son epilepsias de ausencia se conocen y no necesariamente tienen que ser tónico-clónicas que son y las de de movimientos brincar, ajá, convulsivos y brincar sí. y cerrar las manos y Pues bueno, golpear. si el médico se los quitó, está bien. O sea, ellos saben porque les digo, tienen que ver Sus cómo están las estudios. cantidades de su glutamato, de GABA, de todo, para poder decir que sí los van a retirar y entonces ver, a lo mejor nada más les decía yo, fue una descompensación en ese momento Ujú, debido a alguna enfermedad que en ese momento había roto el equilibrio de estos ujú. neurotransmisores y entonces pudiéramos esperar, ¿no? Entonces, pero yo siempre les recomiendo un electroencefalograma también para estar seguros, para que tus neuronas están funcionando bien. Sí, sí hace daño tomarse un antiácido.
Imagínate cuando te tomas un medicamento que va no. directamente al sistema nervioso, es mucho más, Sí, de hecho de más cuidado, son ¿no? controlados, no Sí, son de libre venta, entonces sí hay que ajá, ir con un neurólogo para que te los recete. ujú, Y, y en muchos casos tampoco es dosis, la primera dosis grande, sino que vamos escalando pedacitos, para ver ajá, que no haya algún efecto colateral. Y ya ujú, cuando estás seguro de que eso funciona, entonces les digo, no perder eso de cada 6 meses estar haciendo pruebas, monitorear y ujú, ver qué pasa. A ah, veces, por más medicamentos que tengan, de repente llegan a tener una crisis convulsiva, pero pues creo que es algo que tenemos que considerarlo ujú. hasta cierta forma normal, ¿no? Sí, creo que está respondida la pregunta, Mónica, porque nos dice que si tiene posibilidades de que le dé epilepsia después de esta pregunta que te hizo que le habían quitado todos Ajá, estos. no, es que tendría que ir con el neurólogo para que le hicieran sus estudios y ver si en el electroencefalograma parece que no, que están las espigas bien, entonces no tendría problema, pero no es tanto que se haya curado, a lo mejor ella realmente Mm, nunca tuvo epilepsia, sino que fue nada más la consecuencia de alguna enfermedad o ah, algo que tuvo algún caso, ujú, algún golpe, algo ah, que rompió el equilibrio, sí. ay, bueno, ahí tienes la respuesta, Mónica. Sí, también Gracias a hasta, quienes nos han estado sí, compartiendo, porque son ujú, preocupaciones genuinas sí, 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 es con muy las que vive importante. uno cuando tiene algún padecimiento y que busca siempre que alguien te dé como explicación, respuesta alternativa, acompañamiento, apapacho, Sí, de ¿no? hecho hasta hay algunos grupos, ¿no? De madres que tienen hijos con epilepsia que se reúnen y Mm, que ven todo esto. Entonces, yo creo que además he estado recomendando neurólogo, ¿no? Pero también sería un psicólogo, siempre ir con exacto. acompañamiento, porque de verdad estas personas que ya tienen epilepsia sufren, ¿no? O sea, y no lo Ujú, dicen y a veces hasta no terminan suicidándose, ¿no? De que es tan ajá, fuerte esa restricción social o de no poder hacer muchas cosas y que ellos pueden hacer todo siempre y cuando estén controlados. Es como alguien que tiene diabetes, ¿no? claro. O sea, tiene diabetes, sabes que no puedes comer pasteles en grandes cantidades, a Ujú, lo mejor una pequeña rebanadita si estás bien controlado, ujú, pero no siempre, no todos los días. ujú, Aquí también puedes ir a fiestas y algo, pero tratar de descansar, de dejar que tu claro. organismo se recupere. Sí, una de las cosas que surgen en este mundo son las redes de apoyo. Y muchas veces los mismos que lo padecen o la familia, que es también tiene que estar buscando apoyo emocional, porque ¿cómo acompañas a tu ser querido cuando tiene un padecimiento y que tú también sepas qué hacer y no te imagines lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Si no lo saques, no le digas, o sea, es pura prohibición a veces, están coartando la libertad de la persona y se están preocupando sin tener el conocimiento real de qué es lo que se debe de hacer para convivir de una Sí, manera que no se evite el florecimiento de la persona, ¿no? sí. Mira, dice aquí también Guadalupe Saldaña. Hola, Lupita. A la hija de una amiga ya le están haciendo estudios neurológicos porque ha tenido varias convulsiones eh, al día en estas 2 semanas. Hubo algunos episodios de violencia en su casa y eso le generó ansiedad. ¿La constante ansiedad provoca estas convulsiones? Sí, generalmente las personas que tienen epilepsia tienen un umbral muy alto a responder con cualquier situación de estrés rápidamente. Es como si 100 veces fuera ese estrés comparado con nosotros que sí Ujú, tenemos esa capacidad de tener de ese equilibrio. regulación. Entonces, Ujú, la verdad es que sí hay que tratar de tener menos estrés, pero no significa que no puedes hacer tu vida normal, ¿no? ujú, Pero entonces yo creo que sí sería importante que le hicieran estudios y a veces, o sea, no tanto que se quite, pero sí se controla y se llega a tener estudios, a lo mejor hasta 3 años, darle un medicamento y después le hacen un electro. Y si todo funciona bien, a lo mejor no alcanzó a tener ese daño, ¿no? Ese daño en el ujú, cerebro que puede ser que ya no sea reversible. Entonces, claro, sí sería muy importante que sí. siguiera al pie de la letra. Y por último, dice Mónica Macías,
soy su alumna que tiene trastorno de estrés postraumático. Me hicieron 2 electros y todo salió bien. Muchas gracias por la información. Ay, sí, Gracias, la quiero qué lindos que mucho. nos han estado compartiendo porque son genuinas las Mm. preocupaciones y bueno, tener la oportunidad de platicar contigo y que nos compartas esto es muy Sí, enriquecedor y muy fíjate que yo amoroso. digo, no soy psicóloga, pero qué padre, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado ser, creo que también ya viéndolo en psicóloga, y les digo a mis alumnos, siempre se los digo, ¿no? Y a todos, aprende uno mucho en el momento en que das clase, o sea, Claro. y también te involucras mucho en los problemas y respondes. Me buscan mucho los alumnos porque a Ujú. veces me dicen, doctora, tengo esto, ¿qué hago? O sea, yo los puedo mandar con un psicólogo o algo, pero creo que también el apapacho, como dices tú, el buen Sí, el primer consejo, el escucha, decirle, el ¿no? escucharlos, les ayuda bastante. Entonces, la Ajá. verdad es que sí, me gusta mucho esto que estoy haciendo y espero que sirva Ujú. Por de eso te digo que es un mucho. privilegio tener investigadores y maestros con no solo con la formación y el desarrollo profesional que tienes, sino porque esto Gracias. hace que tú estás viendo cómo funciona el cerebro acá y lo más sofisticado, pero bajas a unos jóvenes llenos de vida, con muchas preocupaciones, con muchas inquietudes, en una etapa donde van a tomar la decisión de su vida y Sí. así la cargan, ¿no? Con mucha expectativa de muchas necesidades de la sociedad que les depositan, o bueno, nos han depositado a todos en su momento. Es que vas a entrar y tienes que hacer, ¡ah! Sí, Es una no. carga emocional inmensa. Entonces, llegar al aula, además con un sistema nuevo de aprendizaje y de enseñanza en la UAM, surge una incertidumbre tremenda y tener la posibilidad de contar con personas como tú que escuchen, Ay, gracias. ¿no? Es que de veras el que Sí. escuchen o que les des alternativas de que hay muchas cosas que deben de ver en este primer momento cuando entran a la universidad, no es no hay que echarlo en saco roto, es un privilegio, no porque te eche porras, amiga. No, no, Si no, eres y mi yo amiga y también, sí te no, echo porras, pero Ceci pero también es conozco tu una gran trayectoria, persona, ¿no? Ceci, invítenla a todos los que puedan a sus clases, porque de verdad, yo quiero mucho a mis alumnos, siempre, o sea, los estimo mucho, trabajamos muy bien. Ujú. General, hay grupos muy diferentes, ¿no? Hay grupos Sí. que, como dicen, podemos detectar que algunos sí tienen algunos problemas, pero aquí tenemos el psicólogo, los, les recomendamos que pueden Ujú. ir. Pero siempre es también muy bueno invitar a personas externas a que vayan a tu grupo y trabajen con ellos. Y todas las veces que te he invitado, o sea, la Ay, verdad la es que pasamos muy rico. me han dicho que se la han pasado muy bien, muy, muy Sí, bien. es que hablamos de arte, de Sí, sí, emociones, sí, sí. de lo importante que es compartir el conocimiento, sobre todo de lo importante que es estar en contacto con tus emociones y cómo la universidad y otras instancias en todas partes fuera de la universidad generan estas condiciones de que practiques una disciplina artística o que vayas a ver un espectáculo de teatro o veas una película o platiques con tus amigos o te tires en el pasto para que puedas estar en contacto contigo. Esa es para mí una preocupación muy importante porque eso te hace mejor persona cuando tengas la información de veterinaria, de química, de sociólogo, Sí, sí, te va sí. a hacer mejor persona cuando termines tu formación. Y creo que eso es algo que me apasiona muchísimo y por eso siempre estaré cuando me invites. Ah, qué bueno. Oye, Vero, para terminar, dime, ¿cómo trabajas en el departamento? ¿Es un cuerpo académico? ¿Eres tú solita en la luna estudiando las neuronas y el sistema nervioso? ¿Quién es cómo trabajas? ¿Con solo gente de la UAM o con investigadores de otra parte? ¿Cómo desarrollas tu trabajo? Sí, les comentaba que generalmente somos un cuerpo, un área académica, Ujú. que les decía yo que ahorita estoy de jefa de área de farmacocinética y farmacodinamia, que la farmacocinética, vamos a decirlo en pocas palabras, es lo que los fármacos nos hacen a nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros más bien le hacemos a nuestro cuerpo que los absorbemos, los distribuimos y los excretamos.
Y la farmacodinámica es al revés, observar qué es lo que nos hacen los medicamentos cuando ya están adentro, qué mecanismos siguen, como el caso que explicábamos ahorita de los neurotransmisores, o sea, toda la química, ¿no? Pero sí trabajamos en colaboración con el doctor Camilo Ríos y él trabaja en neurología, fue jefe del departamento de neuroquímica, entonces ahí ya teníamos contacto directo con algunos protocolos con personas que se clasifican como estudios clínicos. Básicamente aquí en la UAM casi hacemos todos los estudios preclínicos en rata y ratón, pero tenemos alumnos de servicio social, de licenciatura, alumnos de maestría y alumnos de doctorado que están investigando cada vez los medicamentos que actúan mejor y protegen en epilepsia, también en depresión y en ansiedad. Pero básicamente es eso. Y también les decía yo que hacemos colaboraciones con la doctora Rocha, es una doctora del Sinvestab que estudia epilepsia, pero que últimamente también se ha metido mucho con problemas sociales y eso me encanta, o sea, ella, cómo realmente pone en marcha todo lo que quiere y hemos trabajado también mucho en conjunto con la doctora Eva también González y ella trabaja mucho los productos naturales. Entonces yo tampoco soy de que diga, no, esto no funciona porque es natural. No, sí puede ser, pero son fármacos alternativos, no dejar lo que te dio el neurólogo, pero sí puedes buscar otras alternativas, ¿por qué no? Siempre y cuando te controles bien con la epilepsia, entonces siempre hay que estar trabajando en equipo, porque solo no se puede, la verdad no se puede. Y de hecho hasta tenemos colaboraciones con el doctor Lazarowski de Argentina y él también trabaja epilepsia y seguido viene aquí y nos ha invitado también a ir allá. No hemos tenido la oportunidad de ir hasta allá, pero la verdad es que es muy padre tener una red de investigadores que hablen sobre epilepsia y sobre todo. Una gran investigación. Ya no vamos a tener aquí porque me preguntaba la doctora Tessy López, que es de atención a la salud y que se dedica a la neuromedicina, que quería contactar contigo. Ah, claro. Están ella trabajaba sobre la neuromedicina para cáncer en el cerebro de niños. Ah, sí, yo sí la conozco, la doctora Tessy, ella no, pero sí, no, me encantaría hacer una colaboración con ella, claro que sí. Bueno, pues ahí también está conectada con sus alumnos del segundo trimestre de CBS en este momento. Está en su salón viendo la transmisión. Te manda saludos y todo el grupo igual. Y pronto, bueno, se van a contactar porque son dos colegas que pueden trabajar juntas. Y el objetivo de estas charlas es, aparte de que los conozcan fuera de la universidad, es que entre ustedes también vean de qué manera pueden interactuar para sumar esfuerzos y saberes, ¿no? Y resolver realmente los problemas. Yo creo que es un poquito, pero con eso creo que es una satisfacción muy grande. Sí. Ay, Vero, pues yo te felicito por tu trabajo, siempre has sido bien apasionada y amorosa por lo que haces y gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Un día vamos a platicar de los otros problemas que surgen en el sistema nervioso. También el trastorno bipolar está en este rango, porque una maestra de aquí también de sociales me dijo, ¿cuándo mencionas algo sobre el trastorno bipolar? Y yo, bueno, le voy a preguntar a alguien que sepa de esto, y entonces en algún momento poder hacer una conversación y también invitar al maestro, al doctor Camilo. Al doctor Camilo sería Ríos, muy interesante. No he tenido oportunidad. El doctor Rocha también me dijo, ya se me había dado un tema, pero le dije, bueno, ya lo hablamos con Ceci, pero sí la verdad es que a todos nos interesó. De repente como que decimos, ¿qué vamos a hacer ahí? No, pero me encantó, siempre me encanta platicar contigo. Es que sabes que es como platicar como con tu tía. Cuéntale a tu tía que investigas, ¿no? Claro que sí. Y eso a mí se me hace, agradezco siempre la confianza de todos los que han estado aquí, porque permiten esa confianza de que platiquemos así de forma muy sencilla, porque su chamba en los supercongresos de especialistas, esta la hacen todo el tiempo y es muy loable, pero esta también creo que es muy importante de que nos escuchen personas que no necesariamente están en el campo de conocimiento que manejan, ¿no? Entonces, eso te lo agradezco muchísimo. Pues ya me voy a tener que despedir y pronto vamos a invitar a estos investigadores que mencionas, porque sí es muy importante darles este espacio,
Y pues voy a agradecer al equipo de la Unidad de Comunicación Ay, muchas de la UAM gracias. Xochimilco, que pertenece a la Rectoría, al licenciado Alejandro Gaspar, que es el titular del área, de mis compañeras que están aquí en el área técnica de la producción, a la doctora Marta Isabel Flores por su acompañamiento, es la coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, quien es el rector de nuestra UAM Xochimilco, y por supuesto nuevamente, Vero, muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes, gracias a toda Gracias. la UAM. Y Los buenas amo. tardes. Nos vemos. Ay, nada más puedo anunciar. El martes. El martes vamos a hablar de que ya no me acuerdo. Estamos muy saturados ahora de información. No me acuerdo, perdónenme. Ah, vamos a hablar de nutrición y el sistema. Te iba a ayudar. Hoy sí, de qué pasa con la grasa abdominal y qué problemas provoca Ay, qué padre, de qué salud con la interesante. doctora Norma Ramos de la licenciatura en nutrición. Ah, Entonces, qué pues, interesante. sí, muchas gracias. Los espero el martes a las 2. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bonita tarde, bye. Gracias.